si ni cuenta se van a dar que utilizamos esta foto de este niño, ¿verdad? Para esta nota, y siempre hay alguien que la va a ver y le va a contar, mire niña Ana, allá vi a su niño en el noticiero tal, ¿verdad? Ahí salió. Y eso puede ser muy bueno, puede ser contraproducente, porque puede ser que la mamá diga, ay, qué chingo mi hijo salió en las noticias, ¿verdad? O puede ser, ¿y quién le dio permiso de que mi hijo saliera en las noticias? Y cuando el escenario 2 es el que ocurre, podemos ser demandados bajo todo el marco jurídico. Entonces vamos a revisar también cómo debe ser esta parte de los consentimientos informados. Y el tercer principio en el que vamos a profundizar es el de prevención de daños en las comunicaciones. Sabemos que estamos en una era donde las redes sociales son nuestra cotidianidad, y me incluyo, yo también. De pronto, si hay un desayuno rico, yo le tomo una foto y subo una historia, ¿verdad? Aquí, gracias a un bicho, y está bien, o sea, es parte ahora de nuestra vida. No podemos negar la tecnología ni quitarla, porque estaríamos luchando contra marea, contra corriente. La tecnología se ha vuelto parte de nuestro día a día. Yo creo que ustedes como comunicadores y comunicadoras lo saben mejor que yo. Ahora, por ejemplo, las redes sociales son parte fundamental de las comunicaciones, los perfiles, incluso los manejos en crisis de algunos temas tienen que ver con el manejo que hacemos de las redes sociales y de la tecnología. Y esto no excluye a los niños y las niñas, especialmente porque cuando utilizamos imágenes, fotografías que publicamos en las redes sociales, eso representa un riesgo para un niño o una niña que nosotros como ciudadanos y ciudadanas en primer lugar, ¿verdad?, somos corresponsables de acuerdo a la ley a proteger. La ley y la CDN, la Convención de los Derechos de la Niñez, como la ley Crecer Juntos, tienen un principio que se llama corresponsabilidad. Y bajo ese principio de corresponsabilidad se nos dice que cualquier persona en El Salvador, independientemente de su cargo, del rol que desempeñe, se vuelve de alguna manera un protector de los derechos de la niñez. Entonces yo debo cuidar que la foto que yo suba a mi canal o a las redes sociales de mi radio o de mi podcast no vaya a ser una foto que vaya a poner en algún momento en riesgo al niño o la niña, o que por ejemplo esa foto luego alguien con otras intenciones la vaya a tomar para otros fines o propósitos alejados del original. Entonces hay algunas pautas que podemos tomar justamente para prevenir ese daño en las comunicaciones. Entonces, para entrar ya en estos principios, vamos a empezar hablando del principio de la dignidad. Y aquí vamos a retomar justamente las palabras que nos decía nuestra compañera, el valor que tiene cada persona y el respeto. Lo primero que debemos tener en cuenta, los materiales de comunicación no deben resaltar o explotar la condición de vulnerabilidad de la niñez y la adolescencia en momentos de trauma o dolor. Me voy a detener acá. Yo, por ejemplo, si quiero ir a informar de una situación climática que ha ocurrido en un país, en El Salvador, imaginemos que hay una tormenta, una familia perdió su vivienda, además probablemente perdió a un miembro de su familia, ya de por sí esta persona está viviendo una situación vulnerable, bien, y además de vulnerable a nivel individual está viviendo una situación de trauma, llamamos desde el psicosocial. ¿Qué debemos de cuidar nosotros? No revictimizar a la persona, porque ya está viviendo una situación de daño. Pero imagínense que yo llego y digo, ¿verdad? Porque también esto se ha ido transformando a medida que ha pasado el tiempo, porque también en general nos hemos ido cuestionando esos temas. Pero yo llego y probablemente yo diga, no, es que si yo saco la foto del niño así como está llorando ahorita y con la ropa rota, probablemente, ¿qué diría alguien? Se va a viralizar más, ¿verdad? Va a generar más rating, en la palabra. Sí. Esas son preguntas que no debemos hacer, porque no debe prevalecer el interés del rating sobre la dignidad de la persona. Yo puedo informar y preguntarle al niño y la niña después cómo se siente, darle unos minutos o buscar a otro niño o niña siempre de esa situación que me puede
pueda aportar a la nota, pero que no esté en esa situación. Me explico. Lo que debemos cuidar es que presentemos a la persona en su dignidad, ¿sí? Que la nota, el video o la foto que yo ponga no busque explotar la situación de daño y de sufrimiento que ya está viviendo alguien, ¿sí? Porque ahí es donde podemos entrar en este conflicto ético. Yo no estoy diciendo que no informemos, claro que sí podemos informar, pero si yo tengo un niño, por ejemplo, tengo dos niños en esa comunidad viviendo la misma situación, a ambos se les inundó la casa, perdieron sus bienes, ya están afectados a nivel psicosocial. Pero probablemente tengo uno que está viviendo con mayor impacto la situación y otro que lo está sobrellevando mejor. ¿Qué debería optar yo por entrevistar a quién? ¿Al niño que está llorando allá, que no me puede ni dar palabras? ¿O al niño que se ve que está más estable emocionalmente? Al que está más estable, ¿verdad? Entonces siempre puedo presentar la nota, la situación, pero sin explotar la vulnerabilidad y la situación de trauma o dolor que ya está viviendo esa persona, por poner un ejemplo. El otro punto, por ejemplo, cuando hablamos de dignidad, es que los niños y niñas deben ser presentados con dignidad, sin pose sugestiva, de tipo sexual, vestidos y apariencia adecuada, sin excesos fuera del contexto. Esta parte es importante también porque nosotros cuando estamos allá tomando una foto o video debemos reconocer que llegamos en una posición de poder, ¿sí? Yo tengo el poder de elegir qué presentar y cómo presentarlo, además. Entonces, si yo veo que hay una niña o un niño cuyas poses no son las adecuadas y que ese material comunicacional luego puede ser utilizado para otras malas prácticas, incluso de explotación, acoso o abuso sexual, debo parar, debo sacar eso. O, por ejemplo, puede ser que yo ya tenga el consentimiento informado de la mamá, del papá, del doctor legal. Y aquí, por ejemplo, si la niña es una niña de 12 años, voy a poner un ejemplo, y sale con ropa con un escote muy pronunciado, que la puede poner en riesgo después cuando yo la publique, pero la mamá ya no firmó el consentimiento. Aquí, por ejemplo, ya no estamos hablando de un tema legal, porque yo he cumplido con el requisito que tengo el consentimiento informado. Aquí ya estaríamos hablando de un tema ético, ¿cierto? Porque yo puedo ver que probablemente esa foto, ese video puede poner en riesgo a la niña o el niño. Otra cosa que pasa mucho es que a veces, bueno, a mí me gusta el shopping center, por ejemplo, y todas esas cintas, ¿verdad? De ropa usada, y de pronto uno se encuentra en una camisa bien chiva, pero con algunos letreros que como vienen en inglés, ¿verdad? Hasta que uno los traduce se da cuenta de lo que anda diciendo ahí en la camisa. Entonces, es importante, por ejemplo, que yo revise, ¿verdad? ¿Qué dice? Si tiene un letrero en inglés, la camiseta que está vistiendo el niño o la niña. Tómame un tiempo, ahí está el Google Translate, Duolingo, ahora tenemos varias herramientas, busco, ¿verdad? Y digo, no dice nada malo, procedamos, ¿verdad? Si dice algo que puede ser malinterpretado, que luego puede poner hasta en una situación de bullying en línea, el niño o la niña, yo mejor le digo, sigamos, pero cámbiate la camisa, ¿sí? Entonces, esas son algunas prácticas o cosas muy mínimas que podemos tener en perspectiva. Siempre yo les invito a que adoptemos el hábito de preguntar. En primer lugar, si yo estuviese en esa situación o condición o circunstancia que quiero filmar, fotografiar o grabar, preguntarme, ¿me gustaría ser fotografiado o grabado en este momento? Y si usted lo duda por algún momento, entonces hay que dar un paso atrás, ¿verdad? Y esperar. De nuevo, con esto no estamos diciendo no hay que presentar las situaciones de vulnerabilidad, claro que no, de hecho es importante ponerlas en el medio. Ustedes tienen un poder súper importante porque tienen la capacidad de posicionar en las agendas nacionales, de poner en debate temas que son importantes, pero es bien importante el cómo transmito eso, ¿cierto? No solo poner la situación de vulnerabilidad, sino cómo presento esa situación de vulnerabilidad sin revictimizar a las personas que ya están viviendo situaciones difíciles. Esto en cuanto a las personas como yo, pero también hay que preguntarnos en el caso de niños, niñas y adolescentes.
primer lugar estamos hablando de un tercero, ¿verdad? Una niña, niño o adolescente no soy yo, sino que es un tercero, partamos de ahí. Segundo, es un tercero cuyas decisiones están normadas por su tutor o tutora legal, ¿sí? Cuando somos menores de 18 años, todavía no tenemos ese título de ciudadano y ciudadana, y todo lo que yo hago o no hago debe pasar porque mi mamá o mi papá lo aprueben o lo desaprueben, ¿cierto? Entonces desde ahí ya estamos hablando de una brecha entre yo como comunicador, periodista, y el niño o la niña a quien quiero presentar en mi medio. Entonces es importante que nos preguntemos también, si yo quisiera exponer la situación de este niño, niña o adolescente, y si este niño, niña o adolescente fuera mi hijo o mi hija, yo daría el consentimiento para que a él o a ella se le presente de esta forma. Son preguntas importantes. Y como les decía al principio, esto de aplicar el enfoque de derechos y de protección cuando hablamos de temas de niñez pasa por un diálogo interno, sobre todo, de preguntarnos, ¿yo lo haría o no lo haría? Probablemente yo daría, por ejemplo, el consentimiento para que a mi hija se le presente una nota periodística, sí, pero garantizar que mi hija se salga peinada, que esté bañada, que tenga ropa adecuada, que no se vea, por ejemplo, su ubicación, donde estudia, porque entonces cualquier persona podría ver e ir a buscarla, ir a ese lugar. Entonces son preguntas que me tengo que hacer, ¿verdad? La invitación es a que si yo dudo por un momento, si yo daría mi consentimiento para que mi hijo o mi hija sea presentado de esta forma, dar un paso atrás. Y no dar un paso atrás no significa no hacer la nota, sino más bien preparar las condiciones para que la nota o el reportaje que yo quiero hacer sí dignifique a la persona. Esto en cuanto a la dignidad. Vamos a pasar ahora al siguiente, que tiene que ver con el consentimiento informado. Acá en el consentimiento informado es importante que pensemos que estamos hablando de implicaciones legales. Este es como un punto de partida. No es el espíritu que a mí me gusta transmitir en esto, pero sí que tengamos en consideración que más allá de la ética, que por supuesto es importante, también hay implicaciones hasta de posibles demandas, ¿verdad? Si yo no cumplo con esos requisitos mínimos. Cuando hablamos del consentimiento informado, a veces lo podemos ver como tanto papel, ay, otro papel que hay que firmar. Y es cierto, es más papel, yo no lo niego. Es cierto, es más trabajo. Es cierto, eso no siempre es compatible con la dinámica de trabajo en campo. Porque cuando yo estoy en campo se trata de aprovechar, ¿verdad? Lo que yo veo ahí, ¿sí? Y yo puedo perder una buena nota porque no me puse las pilas, porque ahí es andar así, alerta, de captar las mejores situaciones. Pero el problema es que si yo no tengo en cuenta que hay implicaciones legales, en términos prácticos puedo ser demandado o demandado. En términos filosóficos, ¿verdad? Si lo queremos ver así, hay también un tema ético aquí detrás, porque yo, si voy a entrevistar a un niño o niña, de nuevo, debo preguntarme en primer lugar, si el niño o la niña está de acuerdo, porque a veces pensamos, otra práctica muy recurrente es, vamos a entrevistar a aquel niño, ¿sí? Vamos y hablamos con la mamá dice que sí, se hace la nota, se publica la nota, pero en ningún momento se le preguntó al niño si él quería participar. ¿Tú te sentirías cómodo participando en esta nota? Ese es el punto de partida. A veces los niños y las niñas se emocionan y nos dicen sí, y a veces nos van a decir no. Y ahí, aunque la mamá quiera, aunque el papá quiera, aunque no tenga el consentimiento, si el niño o la niña no se siente cómodo participando en esa producción audiovisual o en esa nota, yo no debería hacerlo, porque si yo no lo hago a pesar de que el niño o la niña no quiere, yo no le estoy reconociendo que él y ella son sujetos de derechos capaces de decidir y opinar sobre ellos y ellas mismas.
importante. Punto de partida, preguntarle al niño o la niña, ¿a ti te gustaría que te tome esta foto? Otra clave, por ejemplo, para comunicarme con los niños y las niñas, si se puede, ¿verdad? Por ejemplo, de pronto bajarme a la estatura de él o de ella, si se puede, ¿verdad? A veces las condiciones no están, a mí me cuesta un poquito por la rodilla también, ¿verdad? Pero hago mi esfuerzo. Pero son pautas, utilizar un lenguaje amigable también con los niños y las niñas. A veces les hablamos en palabras bien técnicas, ¿verdad? Y hacer, por ejemplo, si yo quisiera entrevistar a un niño por una situación de emergencia, una lluvia, no es lo mismo que yo le pregunte al niño, ¿qué opinas de la lluvia que acaba de ocurrir? Que yo le pregunte, ¿cuál es tu opinión sobre el ciclón nivel 4 que está ocurriendo en El Salvador? ¿Sí? Entonces, es bien importante pasarnos al lenguaje amigable, ¿verdad? Tratar de que el niño o la niña me comprendan lo que yo estoy diciendo, porque si yo soy la persona adulta y yo estoy en la posición de poder, el desafío para comunicar adecuadamente es mío, no es el desafío del niño entenderme a mí, porque yo ya tengo 30, 35 años, 40, 50, he estudiado, he tenido otras experiencias que me permiten entender en términos prácticos que es un ciclón nivel 4, por ejemplo, pero no el niño de 6 años al que le quiero preguntar su opinión sobre la situación. Entonces, eso es importante. El otro tema es que definamos qué vamos a entender una buena práctica en que nuestras organizaciones, en nuestros medios o donde trabajemos, definamos qué vamos a entender por un consentimiento informado. Nosotros desde World Vision manejamos el consentimiento informado como cuando la niña, niño, adolescente y sus padres de familia o representantes legales en primer lugar comprenden el propósito del reportaje, foto, video, historia y por tanto nos dan el consentimiento. Porque a veces también les decimos, mire, le quiero tomar una foto para un reportaje y la gente dice, sí, pero ni saben para qué son esas fotos, dónde van a salir. O nosotros a veces les decimos, ay, ahí la va a ver y la gente nos dice, mire, me van a hacer la foto. Mire, ¿y dónde puedo ver el reportaje? Y ni siquiera se lo pasamos a veces, ¿verdad? Y ellos nos han dado su imagen, ¿sí? Su rostro. Entonces es bien importante que podamos también tener esa horizontalidad con ellos. Se deben utilizar imágenes o videos para el propósito que se ha especificado en el consentimiento, otro punto muy importante. De pronto puede ser que la mamá me autorizó utilizar la imagen del niño o la niña para una campaña de educación, por ejemplo. Y ahí estábamos bien. Pero luego, como las fotos quedaron bien bonitas, aquí en el medio dijimos, miren aquellas fotos que quedaron bien bonitas, las podemos reusar para esta otra campaña. ¿Sí? Y las vamos a usar ahora para la campaña de prevención del embarazo, por ejemplo. Otro propósito totalmente diferente, con el que para empezar la mamá nos puede decir, mire, sí, yo le firmé un consentimiento, pero para que la niña saliera en una campaña educativa. Ya lo que usted está haciendo es utilizar la imagen de mi hija para una campaña de prevención del embarazo y ahí yo no doy mi consentimiento. Entonces es bien importante que utilicemos la imagen para el propósito que nos han autorizado, ¿verdad? Porque de nuevo, si no, eso también se vuelve objeto de demanda si el papá o la mamá así le parece, ¿verdad? Si nosotros no queremos retirar esa imagen, video, movie, etc. El siguiente es que es altamente recomendable establecer periodos de vigencia también de autorización de imagen. A veces sí tenemos un consentimiento firmado, pero no les ponemos durante cuánto tiempo podemos utilizar esa imagen. Esa es como una recomendación. El uso de la imagen sin el consentimiento informado, es un reward, tiene implicaciones legales de acuerdo a la legislación local en El Salvador. Entonces, tomémoslo en cuenta, ¿verdad? La estructura básica que debería tener cualquier consentimiento informado es un apartado donde yo explique el fin o el propósito de la nota, foto o video, ¿sí? Que yo especifique dónde se va a publicar esa nota, foto, video, que yo especifique en ese mismo apartado la vigencia de la autorización
ese es como el primer apartado. Debería tener un segundo apartado donde el niño, niña o adolescente dé su asentimiento o autorización para participar en esa nota. Puede ser que el niño no firme, póngale el espacio para que el niño o la niña ponga la huella, ¿verdad? Porque así usted le está reconociendo como sujeto de derecho de que él ha autorizado a tener esa nota. Y el tercero, que es el más importante, es el apartado donde el padre, madre o tutor legal nos autoriza a tomar la foto, video, historia y a publicarla, a utilizarla de X a Y tiempo. Eso en una paginita se puede hacer. Si ustedes ya tienen un formato borrador, por ejemplo, yo que haría andar ahí siempre un par de copias, ¿verdad? Porque no sé dónde me voy a encontrar una buena noticia, ¿verdad? Y que yo quiera publicar alguna nota, foto, video, la ando por ahí en mi cartera o la ando en digital para ver dónde la imprimo de repente, o en PDF para que me lo firmen en digital, y a eso me cura en salud y me da un basta para utilizar la imagen del niño, niña o adolescente de acuerdo a lo que establece el marco legal. Ahora vamos a ver el tercero, que es el de prevención de daño en las comunicaciones. En este nos vamos a enfocar justamente en aquellas prácticas que están más asociadas a la cotidianidad de las plataformas que utilizamos para comunicar. Por ejemplo, el primer punto que vamos a ver, el compromiso con un storytelling informativo que sensibilice y promueva las soluciones para acabar con la violencia y el abuso contra niños, niñas, adolescentes y personas adultas es parte del compromiso ético y social. ¿Qué queremos decir con esto? No hay una obligación jurídica realmente de cuál debe ser el enfoque de una nota periodística para abordar temas de niñez, porque no lo hay. Lo que sí establece el marco normativo es que yo tengo consentimiento informado, eso sí lo dice la ley, pero no dice la ley cómo debe ser el abordaje de esa nota. Entonces, el abordaje que yo haga de esa nota es parte de mi compromiso ético, ¿verdad? Y social, porque ninguna ley me dice cómo lo debo hacer, pero yo, bajo la ética del comunicador, comunicadora o periodista, decido, ¿verdad?, cómo realizar un abordaje que sea más dignificante para la persona. La información personal de las niñas, niños, adolescentes y personas adultas que se captura, almacena o envía a través de dispositivos electrónicos en línea o móviles debería estar siempre protegido con una contraseña. Miren, ahora sabemos de que por la IA, la inteligencia artificial, los hackers o incluso yo, puede ser que porque no utilicé adecuadamente el WeTransfer, por ejemplo, ¿verdad?, que es una plataforma donde podemos enviar archivos pesados. Puede ser que esas fotos o videos caigan en manos de otra persona que los va a utilizar para otro fin que no es el que yo tenía, ¿verdad?, pensado inicialmente. Aquí es importante que si yo, por ejemplo, voy a tener una carpetita con fotos de niños y niñas en mi computadora, me pueda poner al menos contraseña en mi computadora, ¿verdad?, que no tenga esas fotos ahí en una USB que andará rodando, ¿verdad?, por toda la oficina, porque entonces, aunque yo tengo el consentimiento de utilizar esa imagen, yo estoy dejando a disposición de cualquier persona esa foto o video, ¿verdad? Entonces es importante que yo las tenga ahí ordenadas. Parecen cosas como bien obvias, pero que en la cotidianidad se nos van pasando, ¿verdad? Donde yo le paso el video a mis compañeros para que me editen y le dejo la memoria ahí, y ya después ya no borré esos videos, y luego esos videos andan rodando, ¿verdad?, por toda la oficina, hasta los utilizan de imágenes de apoyo para otros reportajes, porque yo no almacené adecuadamente esas imágenes. El siguiente, por ejemplo, también nos habla que siempre que sea posible, para evitar la copia electrónica de fotografías o videos sin el permiso del medio u organización que generó el contenido, por ejemplo, utilicemos marcas de agua digital y las funciones de desactivación de clic derecho. Es bien importante porque una cosa es la copia física que alguien pueda hacer de mis archivos, ¿sí?, que me lo quitan de la memoria o de mi computadora, esa es una cosa, pero otra cosa es la copia electrónica, que pasa mucho ahora. Yo puedo ir al perfil de cualquier red social aquí del medio, hacer una captura de pantalla, ay, qué chida está esta foto, la voy a utilizar para un post mío,
hago la captura.